tardes, queridos televidentes de esta nueva edición de Coquito Radio Show. Hoy venimos con unos patrocinadores de la Subsemilla que están demasiado buenos. Puede pasar con confianza. Va a verme limpiecita como un sol. Soy yo. Me aseo con el limpiador de pocetas Más, que desmancha más, que desinfecta más, que limpia más y no daña. Límpienos con el limpiador de pocetas Más. Bueno, en esta pequeña haré mi llamado de mis compañeros, grandes amigos de la infancia, que yo los tengo en mi pequeño corazoncito. Quiero presentarles a mis colaboradores de esta nueva sesión, que son Génesis, Ana, Camila y Abraham. ¡Qué rápido! Bueno, queridos televidentes, en esta sección de hoy venimos a hablar de un tema muy controversial, la verdad, muy interesante, que es el neoclasicismo. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿A qué viene? Fue un movimiento cultural artístico creado en Europa, específicamente en Francia, y eso fue como en los años, como en el siglo XXVIII. ¿Tan allá fue eso? Sí, este se desarrolló en el contexto de la Ilustración y este se enfoca en un movimiento como más realista, porque también en ese momento se estaba viviendo algo muy romántico, de exacto, como muy dramático, y trata de como dar la razón. Entiendo. Sí. Bueno, para aportar un poco también, el neoclasicismo está en un contexto histórico un poco complicado, ya que estaba en medio de las guerras de independencia de Estados Unidos e incluso era parte de la Revolución Francesa, por lo cual implementar este movimiento era como un poco complicado, ya que se tenía una base de que el romanticismo y el drama eran como muy importantes en la época. La verdad, yo pienso que el neoclasicismo era como una indirecta al exceso del párraco y córroco, porque el neoclasicismo, porque era muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy expresivo, muy llamativo, y el neoclasicismo lo que buscaba era la seguridad y más serenidad. Y eso. Bueno, la primera característica que encontraríamos en este tema sería el uso de la razón que tiene este tema. Es muy chévere porque es estricto con las normas y con las reglas que tiene para llegar a la perfección y para tener una estética más clásica. Sí, normalmente fue utilizada con una finalidad más didáctica, así como la literatura, pero el neoclasicismo no está nada más para deleitar a las personas, sino también como para dejar un mensaje en cada uno de ellos. ¡Somos 200.000, señores! Bueno, el neoclasicismo también se caracteriza por la imitación de modelos clásicos, y como rechaza lo que es es por así decirlo, la fantasía o la drama, dando como enfocándose en temas nuevos como lo son los universales y los humanos. Bueno, otra característica que puede tener es el estilo que él intenta interpretar, ya que el neoclasicismo no se enfoca tanto en ese drama, sino que es un poco más ligero o un poco más suave. Intenta evitar dar como metáforas, es como más directo y no pretende llegar a como lo oscuro, sino demostrar un poco más la realidad y, como dijo Camila, es como más humano, como más, sí, dar como más una enseñanza y como una simetría de lo que se habla o lo que se vivía. Sí, es como lo más clásico, como tipo la épica y la tragedia. Y intenta no enredarse tanto cuando va a decir algo, sino que es como más directo. Exacto. Qué divertido, la verdad. Me gusta el tema, me gusta. Bueno, queridos amigos, aquí damos un pequeño salto temporal y geográfico para ver cómo fue el espíritu que ilustró a la persona más espiritualista de América, que fue
Andrés Bello. Pero antes de empezar, Momento literario. Conozcamos en un minuto famosos escritores que fueron parte del neoclasicismo. Jean de La Fontaine fue un interesante autor francés. No alcanzó a vivir dentro del siglo en donde se incursionó el neoclasicismo, pero sin embargo fue precursor de la literatura neoclásica, con sus fábulas y creaciones literarias que incluso fueron prohibidas por la Iglesia. Daniel Defoe fue un sensacional escritor inglés que tuvo una agitada vida en donde no solo produjo literatura, sino que también tuvo una vida de comerciante por Europa, teniendo algunos líos jurídicos por su postura política en medio de un ambiente agitado. Tomás d'Iriarte fue un gran escritor español influido por el toque francés de aquel entonces. Aunque trabajó mucho tiempo como traductor, su principal éxito fue como escritor en el año 1782, publicando un compendio de fábulas declarándose como el pionero español. Bueno, Andrés Bello la verdad fue una figura muy titánica, un gran hombre la verdad, pero solamente vamos a hablar de su etapa en Londres, que fue una etapa para él muy formativa la verdad, muy creativa. ¿Cómo llegó él allí? ¿Cómo surgió eso? Bueno, él llegó a Londres en 1810. Él fue con Simón Bolívar y con Luis López. Eso fue en busca de la independencia. Él fue a apoyar a Simón Bolívar y a Luis López. O sea que Simón Bolívar estaba con él. Para que tú veas cómo es él. Sí, en 1810 fue como el impacto de su llegada, pero la misión no tuvo éxito, así que se tuvo que ver obligado a quedarse en Europa. En 1829 culmina su ciclo o como sus malas rachas y acepta la propuesta del profe mudarse a Chile. Sí, casi 2 décadas, estamos hablando de 19 años, pues, en los cuales en la capital británica pues se sufrió mucho económicamente, pero tuvieron una gran riqueza intelectual. bueno, en esta etapa como que hay muchas características, pero como dijo Moisés, fue una etapa como muy formativa para él. Él ya era una persona muy como autodidacta y él, cuando llegó a Londres se convierte en políglota. Esto significa que él sabía varios idiomas. Al llegar a Londres él comenzó a perfeccionar muchísimo más su inglés y su francés. Y esto lo hizo a través de las bibliotecas que encontraba en Londres. Y se hizo como muy amigo de europeos, de franceses y de británicos. Y allí él como que comienza a practicar más su inglés, su francés, y se forma mucho más en el área intelectual. Que eran los otros idiomas y todo. Sí, claro. Pero ese tipo de verdad yo lo miro. Se fue para Londres sin saber un idioma. No. Y sus historias después se basaron mucho en los idiomas que aprendió. Muy bien. Bueno, ya de verdad, qué recorrido hemos visto del espíritu del gran Andrés Bello, que duró casi 20 años en Londres, Bastante. que fue una época para él demasiado importante, que fue las 3 obras que hizo demasiadas cosas en su etapa que de verdad, yo digo que fue un gran hombre. Marcó en la vida de todas esas personas. Exacto, y lo ayudó a su Crecimiento Crecimiento personal. Bueno, y también tenemos que destacar que el neoclasicismo fue un movimiento súper importante, y no solo un movimiento artístico, sino también una filosofía para obtener más claridad, mucha más enseñanza. También es muy importante destacar. Lo que la meditación por la palabra. O sea, yo en eso. Todo es muy importante. muchos grandes aportes. Todo tiene Y ya marcaban para en los corazones de cada persona que llegó a saber de él. Que también vivieron, compartieron con él, porque la verdad para mí es una gran persona. Lo llevo también en el corazón. para todo, para todo. Pues yo pienso que con esto ya cerramos con el neoclasicismo, que de verdad fue un tema muy Interesante. que de verdad tuvimos 400.000 seguidores, pues,
todos los que se conectaron aquí. La verdad, gracias por ver otro capítulo más de esto. Y cerramos con Coquito Radio Show. Bueno, y si pensaron que aquí acababa todo, no. Vamos a empezar las entrevistas para ver quién sabe y qué opinan sobre Andrés Bello. Estamos aquí con María Elena. con la señora María Elena y ella nos va a decir qué opina acerca de Andrés Bello. Andrés Bello, hay muchas cosas bellas porque él hizo por Venezuela y fue un gran maestro. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, amigo, dígame cuál es su nombre. Mi nombre es Enrique Dorante, mi área es la administración pública y bueno, soy uno más de aquí de este país. Bueno, mi nombre es Abraham Gutiérrez, mucho gusto. Quería preguntarle qué opina sobre Andrés Bello. Uno de los más grandes educadores de este país, y cuidado y no el más grande. Su gran obra, bueno, lastimosamente se dio en otro país, se dio en Chile y bueno, allá fundó una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, que es la Católica de Chile. Un gran escritor, un gran pedagogo y uno de los más grandes venezolanos que estuvo en los años de 1800 a 1860 y pico. Bueno, muchas gracias. Con esto nos damos cuenta que Andrés Bello es una persona muy influyente en el mundo. Es así como terminamos nuestro primer episodio del podcast. Síguenos, comparte, dale like y nos vemos en el próximo episodio.